esta forma se elevaba una columna de humo que generó máxima sorpresa en Qatar. No estamos hablando de un país que esté en guerra con Israel, no estamos hablando de un país con quien Israel haya intercambiado directamente disparos. Esta es la primera vez que sucede que Israel ataca directamente a un país con el que no estaba oficialmente en conflicto. Y te digo lo de oficialmente en conflicto porque al mismo tiempo se trata de un país que ha sido el principal financista del grupo terrorista Hamas. El país que más hizo en términos económicos, así como Irán es de alguna forma una especie de referente político, un país que ha entrenado a los terroristas de Hamas, un país con el que Hamas ha coordinado operaciones. En cuanto al dinero, el principal financista de Hamas en todos estos años es Qatar. Son más de $1.000 millones los que está registrado que Qatar le dio a Hamas, que además le dio la posibilidad de que sus principales líderes políticos tuvieran el refugio y la comodidad de Doha, una de las ciudades obviamente más ricas, más opulentes del mundo, para permanecer allí a resguardo de cualquier tipo de ataque israelí, o al menos eso creían hasta hace algunas horas, a la vez que pudieran tener un acceso a negociaciones con distintos líderes mundiales desde esa plataforma que le ofrece el gobierno catarí, el gobierno que lidera el emir Al-Thani, para que desde allí los líderes más diplomáticos, políticos de lo que es la cúpula de Hamas pudieran desarrollar sus actividades. Bueno, termina entonces este lugar, el lugar donde se estaba reuniendo la cúpula para discutir una nueva propuesta que estaba siendo impulsada por los Estados Unidos, donde Israel ataca por ahora sin que sepamos el desenlace. Pero así lo informaban las fuerzas de defensa de Israel a través de este comunicado que vas a ver ahora. Un comunicado que confirmaba lo siguiente: las fuerzas de defensa de Israel y el Shabak, esto es el servicio de inteligencia interior que tiene el Estado de Israel, llevaron a cabo un alcance preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamas. Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han liderado las operaciones de la organización terrorista y son directamente responsables por la brutal masacre del 7 de octubre. Han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel. Previo al alcance se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión e inteligencia adicional. Las FDI y el Shabak continuarán operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamas responsable de la masacre del 7 de octubre. Esto es lo que informaba la Fuerza de Defensa de Israel. Vas a ver lo que publicaba la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Importante porque es básicamente una aclaración, sobre todo porque Qatar es un aliado directo de los Estados Unidos también, y ahora te voy a explicar de qué se trata esto, pero fíjate lo que aclara acá la oficina del primer ministro. La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamas fue completa y totalmente una operación israelí. Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel se hace plenamente responsable. Y este es el momento en el cual el propio primer ministro Benjamin Netanyahu supervisaba justamente esta operación. Ahí lo podés ver, es una imagen del momento en el cual le reportaban a Netanyahu, que es el que está en el centro de la imagen, a quien está en el extremo izquierdo, que es Israel Katz, el ministro de Defensa, al mayor general Roman Goffman y al jefe de gabinete de Netanyahu, que es quien está a la derecha de la imagen, que es Sachi Braverman. La acción llevada a cabo por la inteligencia israelí y por las fuerzas de defensa en Doha. Claro, ¿qué es lo que está haciendo acá Israel? Decir Estados Unidos no participó de esto. Garantizar que acá Estados Unidos no tuvo ninguna participación, aunque cuesta mucho imaginar que Estados Unidos no fue avisado. Es imposible que Estados Unidos no haya sido avisado. ¿Por qué?
porque Estados Unidos tiene la mayor base estadounidense, la mayor base aérea estadounidense en todo Medio Oriente, la tiene en Doha, Qatar. Fue la base estadounidense que simbólicamente atacó Irán después del ataque que realiza Estados Unidos sobre las principales centrales de enriquecimiento de uranio del régimen de Irán. Esos ataques que dejaron gravemente dañado el programa de desarrollo nuclear iraní. Para hacer de cuenta que había una respuesta, Irán lanza un ataque sobre esa base que es la de Al-Udeid, que está justamente en Qatar. Un ataque que fue totalmente repelido porque fue pensado para que fuera repelido. Pero te quiero decir, no puede Israel moverse en Qatar sin que Estados Unidos sepa. Lo que estaba aclarando allí el primer ministro Netanyahu con este mensaje es: no participó Estados Unidos del ataque. Ahora, lo cierto es que así quedó el edificio en el cual se encontraban supuestamente los jefes de la organización terrorista y que fue alcanzado por un misil, en principio un misil disparado por Israel. Claramente ataque de precisión, fíjate que no tenés destrozos en los alrededores. Ataque bien de precisión, como los que suele realizar Israel cuando se trata de objetivos puntuales, de líderes que quieren matar de forma específica, que ya los está siguiendo, que ya los está buscando, que los localiza y entonces dispara bien puntual. Esto es lo que vimos con toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní durante la Guerra de los 12 días, que fue eliminada por completo a través de este tipo de ataques. Muchos de esos ataques fueron bombas disparadas desde dentro de Teherán, por ejemplo. Lo vimos también con los asesinatos sobre la cúpula de Hezbollah en el Líbano y también con otros ataques sobre la cúpula y otros miembros de la cúpula de Hamas, como es el caso de Ismail Haniyeh, que se encontraba en Irán y que a quien le explota una bomba y que era en ese momento el jefe del buró político de la organización terrorista Hamas. Bueno, justamente Khalid al-Haya es quien hoy ocupa ese lugar de jefe de buró político y se supone que se encontraba allí en este edificio que ves hecho añicos después del ataque israelí. Pero ¿quiénes eran todos los que estaban allí? Bueno, vas a ver ahora, por lo pronto, quiénes son los seis jefes políticos de la organización terrorista Hamas. Allí vas a ver a algunos de los más importantes líderes. El que está en el centro de la imagen justamente es Khalid al-Haya. El que está a la derecha de él, es decir, el centro a la derecha de la imagen, es Khaled Mashal, que se supone, y hay información contradictoria sobre si se encontraba en la casa o no en el momento del ataque. Quien ves hacia la derecha de la imagen, justamente en la parte de la derecha, no, perdón, hacia la izquierda de Khalid Mashal es Muhammad Ismail Darwish, que es otro de los jefes del grupo terrorista Hamas, y el que está a la izquierda de todos es Saher Jabarin, también uno de los líderes importantes de la cúpula del grupo terrorista Hamas, que supuestamente se encontraban en el lugar del ataque cuando justamente se produjo el ataque israelí. Insisto, en este momento hay información contradictoria respecto del resultado, de si efectivamente fueron eliminados o sobrevivieron. Ahora, ¿quiénes son? Para que tengas dimensión de la estatura de estos asesinos que se muestran reunidos con muchos líderes mundiales, que viven en los hoteles de lujo que les ofrece Qatar en Doha, yo quiero que veas las imágenes de todos ellos, viendo las imágenes del 7 de octubre en vivo y en directo por la televisión desde Doha, Qatar, celebrando. Mirá, ahí están todos. Están viendo las imágenes por Al Jazeera, por supuesto, la cadena qatarí, claro que sí, de cómo ingresaban
los camiones. El que está al frente es Ismael Haniyeh, ya muerto. Y atrás los podés ver a los demás, lo podés ver a Khalid Al-Haya, lo podés ver a Khaled Mayad, lo podés ver a Saher Jabarin, lo podés ver a Nizar Awad Dalah, rezando y celebrando la masacre que perpetró Hamás ese día, el asesinato de más de 1.200 personas, la violación de mujeres, la tortura hacia niños, hacia ancianos, el secuestro de 250 personas. Bueno, lo que es el horror en su máxima expresión, estos líderes lo celebraban allí, desde esa misma ciudad donde ahora se realizaba este ataque. Y te decía, el que está al frente allí es Ismael Haniyeh. Haniyeh fue abatido por Israel el año pasado en una operación que se realizó precisamente en Irán, en Teherán, cuando estaba al cuidado de la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Quién quedó como jefe del buró político, que era el puesto que tenía Haniyeh? Después de eso, Khalid Al-Haya. Escuchalo a Khalid Al-Haya en una entrevista que dio con medios árabes hace algunos meses, es de enero esta entrevista. Escuchalo hablar las palabras que utiliza para describir el 7 de octubre de 2023. نقف بإجلال أمام القادة الشهداء الذين تناثرت أشلاؤهم في هذه المعركة، وإننا سنواصل على درب القادة الشهداء حتى النصر أو الشهادة بإذن الله. وما حدث في 7 من أكتوبر من إعجاز وإنجاز عسكري وإنجاز أمني قامت به نخبة القسام سيبقى مفخرة لشعبنا ومقاومتنا تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وقد أصابت كيان العدو في مقتل، وسيستعيد شعبنا كامل حقوقه بإذن الله، وسيندحر هذا الاحتلال عن أرضنا وقدسنا ومقدساتنا عما قريب بإذن الله تعالى. Impactante, ¿eh? Impactante, porque estamos hablando de que ya pasó mucho tiempo, se sabe al detalle todo lo que hicieron los terroristas de Hamás aquel día, y este es el nivel de glorificación acerca de lo que estos terroristas reivindican, insisto, como actos heroicos, de la misma forma que reivindicaron como actos heroicos los asesinatos de 6 personas que estaban en un autobús ayer en Jerusalén, y te lo mostrábamos ayer también. Vamos en vivo a la ciudad de Doha. Pero antes de ir a Doha en vivo, ahora vamos a ir en vivo a Doha, pero y vayamos, mientras tanto te voy contando. Mientras tanto te lo voy contando. Ahora yo te voy a mostrar, esto ya es una Doha de noche, no se han vuelto a registrar disparos por parte, en principio, de ningún organismo, ni de Israel, ni de nadie. Obviamente sí la condena de los países árabes, que es lo que se podía esperar. Pero, perdón, ya tenemos, te hablo mientras te estoy contando esto, te cuento también que ya hay nombre de esta operación. Israel ha bautizado esta operación Cumbre de Fuego. Cumbre de Fuego es el nombre con el cual Israel ha bautizado esta operación, donde disparó contra la cúpula de la organización terrorista Hamás, que se encontraba en esta ciudad precisamente, en Doha, Qatar, en una operación que dice Israel que fue realizada exclusivamente en soledad. Bueno, Cumbre de Fuego. Cumbre de Fuego. Y se ha conocido una declaración adicional del primer ministro israelí. Yo quiero ver si la podemos ver porque ha vuelto a hablar Netanyahu. Te voy a leer lo que dijo Netanyahu mientras vemos, insisto, la imagen de Qatar. Dijo lo siguiente, es un comunicado conjunto que publica junto a el ministro de Defensa, a Israel Katz, que dice un poco los fundamentos de esta operación. Ayer, después del salvaje ataque en Jerusalén y en Gaza, el primer ministro Netanyahu
instruyó a todos los cuerpos de seguridad a prepararse para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás. El ministro de Defensa apoyó plenamente esa propuesta. Hoy, al mediodía, a la luz de una oportunidad operacional y luego de consultas con todos los jefes de seguridad de Israel y con todo su pleno respaldo, el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron llevar adelante este ataque a partir de directivas que recibieron la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet o Shabak, y fue ejecutado de forma precisa y óptima. El primer ministro y el ministro de Defensa creen que la operación estaba plenamente justificada a la luz de que el liderazgo de Hamás fue el que inició y organizó la masacre del 7 de octubre y no ha cesado de llevar adelante acciones asesinas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos desde entonces, incluyendo hacerse cargo y tomar responsabilidad del asesinato de civiles en Jerusalén ayer por la tarde. Esto se refiere al asesinato que se realizó justamente en un autobús ayer en horas de la mañana, 10:30 de la mañana, en Jerusalén. Justamente, fíjate que es una de las justificaciones que da Netanyahu para este ataque. Y Netanyahu decía, lo hicimos nosotros solos, y lo dice también este comunicado que yo te acabo de leer. Esto tiene que ver con que algún tipo de contacto hay, evidentemente, con Estados Unidos. Israel consulta principalmente sus operaciones con Donald Trump, porque fíjate lo que había publicado Trump hace el fin de semana, fue el domingo, en su red social. Mira lo que publicaba. Todos quieren el regreso a su casa de los rehenes. Todos quieren que esta guerra termine. Los israelíes han aceptado mis términos. Es tiempo de que también los acepten Hamás. He advertido a Hamás acerca de las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia. No va a haber otra. Muchas gracias por su atención. ¿Qué está planteándose acá? El presidente de Estados Unidos, que viene haciendo varias ofertas a Hamás, Hamás se niega a aceptar, lo contó Marco Rubio hace un par de días. Israel había aceptado, Hamás estaba a punto de aceptar una propuesta de tregua por 60 días. Macron de Francia, hoy en una nueva crisis de gobierno, planteó que iba a reconocer al Estado de Palestina para hacer de alguna manera frente a y presionar a Israel por los ataques contra los palestinos en Gaza. Y desde ese momento Hamás endureció su postura y se retiró de la mesa de negociaciones. Con lo cual, este ya era un antecedente claro. Y lo que decía, entonces, más allá de lo que decía Rubio, lo que estaba planteando Trump allí es, bueno, Israel vuelve a aceptar las ofertas, las condiciones que estamos estipulando. Si ustedes jamás no aceptan, va a haber consecuencias. No hubo una respuesta más allá de la respuesta formal que dio Hamás. Sí, por supuesto, estamos dispuestos, pero el más de lo mismo que hace siempre Hamás. Pero no un compromiso claro de aceptar esos términos de negociación. Y de hecho ayer, 10:30 de la mañana, es decir, estamos hablando de casi 24 horas después de que Trump publicara ese mensaje, se da el ataque en Jerusalén que termina con 6 personas asesinadas, entre ellas una ciudadana, por cierto, de origen argentino. Además de varios heridos graves, y esto perpetrado por 2 terroristas con Hamás haciéndose cargo de este ataque. Bueno, evidentemente esa había sido la última advertencia de Trump y se le dio luz verde a Israel para avanzar con esta operación. Quiero que nos vayamos a un mapa para terminar de entender este conflicto y para que se entienda el juego geopolítico que hace Qatar, justamente, por ejemplo, alojando a los líderes de Hamás, por ejemplo, habiéndole dado un financiamiento de más de $1.000 millones. Esto es Qatar. Esto es Qatar nada más. Todo esto es Arabia Saudita, ¿eh? Todo esto es Arabia Saudita. Qatar es apenas esta península que estás viendo allí marcada en el mapa. Son 11.000 kilómetros cuadrados nada más, menos de 3 millones de habitantes, de los cuales el 80% son trabajadores migrantes extranjeros, solo el 20% son ciudadanos cataríes, y está frente a estos 2 colosos del mundo de Medio Oriente y del mundo islámico. De un lado, Arabia Saudita, que es árabe igual que los cataríes, y es el país más importante para el Islam porque tiene la Meca y Medina, las 2 ciudades sagradas para el Islam.
Y del otro lado del Golfo Pérsico, estamos hablando de las dos grandes potencias del Golfo Pérsico, la República Islámica de Irán. Claro, lo natural es que si vos sos un país de este tamaño y estás frente a dos potencias de estas características, seas un país absolutamente irrelevante, que probablemente tengas que plegar a Arabia Saudita, como hacen principalmente Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que está por acá, Kuwait, digo, países que viven básicamente siguiendo el liderazgo de Arabia Saudita. O, en todo caso, te tenés que plegar al otro, a la República Islámica de Irán. Claro, ¿cuál es el dato para tener en cuenta? Que Qatar tiene aquí en el Golfo Pérsico un yacimiento que tiene aproximadamente el 14% de las reservas de gas natural del mundo. Es decir, un país diminuto concentra el 14% de las reservas de gas natural del mundo. Tiene también petróleo y otros recursos, pero principalmente el gas natural. Lo que lo convierte en una potencia económica, en un país rico y ambicioso, que empezó a utilizar ese dinero, sobre todo en los 90, para aumentar su peso geopolítico. Entonces, ¿qué empezó a hacer Qatar para ganar influencia? Empezó a financiar a un montón de organizaciones terroristas, organizaciones extremistas, enfrentadas con Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, bueno, de repente empezaban a aparecer grupos terroristas en Irak, grupos terroristas por aquí en Afganistán, y aparecían dineros y fondos cataríes financiándolos. O aparecía ese gran proyecto de propaganda política creado por Qatar, que es Al Jazeera, fundado a mediados de los 90, una red de cadenas de televisión 100% árabes, en árabe, con muchísima plata, mucho despliegue, que empezaban justamente a darle difusión a todas estas ideas y que obviamente coincidían en que el gran problema, el gran enemigo estaba acá, Israel, por supuesto, el único país judío en un suelo considerado islámico por los musulmanes. Desde ese punto de vista, un país que no debiera existir para esta cosmovisión. Entonces empezó no solo a atacar a Israel desde Al Jazeera, sino que además empezó a financiar directamente a Hamás toda la construcción del Gaza que conocíamos hasta el 7 de octubre con sus túneles y con sus hospitales, y con todo eso se hizo en parte con dinero catarí. Eso es lo que le permite a Qatar hoy tener un rol de mediación, por ejemplo, porque al mismo tiempo Qatar se presenta como un país civilizado, que tiene la mayor base que tiene los Estados Unidos en Medio Oriente, como te decía antes. Es un país que tiene relaciones con todo el mundo occidental. Por algo organizó la última Copa del Mundo, la Copa del Mundo de 2022. Tiene esa habilidad y esa duplicidad. Entonces, lo que estamos viendo en definitiva es un país que ha tenido una enorme capacidad para básicamente aliarse con los peores intereses, al tener buenas relaciones también con Irán, en muchos casos ha tenido relaciones conflictivas con Arabia Saudita, y ha sido una pieza fundamental para entender el avance del terrorismo todos estos años, y es el lugar donde se alojan desde hace tiempo los líderes del grupo terrorista Hamás. Por eso Israel decidió finalmente, ante la intransigencia de Hamás, atacar Doha. No para afectar blancos cataríes, de hecho no se reportan ni heridos ni ningún daño en Doha, sí para tratar de descabezar a la cúpula de Hamás. Estamos a la expectativa y a la espera de resultados de esta operación, de saber si alguno, todos o ninguno terminaron siendo eliminados a esta hora.